Saludos mis hermanos, amigos que puedan estar escuchando o puedan ver esta transmisión hecha para adorar el lunes por la noche, ¿verdad? Nosotros queremos continuar con nuestros cultos, dedicarle este tiempo al Señor y por eso estamos transmitiendo continuamente para que todos nosotros nos podamos beneficiar. Hoy me tocó a mí, Sara Martínez, ofrecerles la reflexión acerca de la palabra de Dios y para hacerlo voy a pedirle que estén en reverencia para invocar el nombre de nuestro Dios. Amantísimo Padre, gracias nuevamente te damos por cada oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra con la intención de entenderla y de aplicarla a nuestra vida. En estos momentos suplico que tú puedas aprobar lo que va a salir de mis labios, que tu Espíritu Santo me dirija, oh Dios, y que pueda presentar tu palabra de manera correcta. Gracias te doy, Señor, por perdonar mis pecados y te pido, Señor, que no te apartes de nosotros ni de cada uno de los que están escuchando. Estas peticiones las hago en el santo nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de una parábola. Yo la voy a llamar la parábola del perdón. Está en Lucas 15, del 11 al 24. Y es una parábola muy conocida, muy estudiada, que se ha referido mucho a ella. Yo voy a enfocarlo de una manera un poquito diferente, pero el tema no se puede evitar, ¿verdad? Es el tema acerca del perdón, del amor del Padre. Y por el amor del Padre que hay es ese perdón. Pero para entender las doctrinas del perdón de los pecados, nosotros tenemos que aprender a concebir a Dios como un Dios personal. ¿Ok? Por eso Jesús relató la parábola del hijo perdido, que hoy la vamos a llamar la parábola del perdón, porque en ella reconocemos al Padre como una persona. Así ilustra nuestro maestro el hecho maravilloso de la personalidad divina. Esta figura nos enseña que Dios no es una abstracción, porque la abstracción no puede perdonar. Solo las personas pueden perdonar. También nos demuestra que Dios no es un espíritu impersonal, porque un espíritu impersonal no puede perdonar. Solo las personas pueden perdonar. Pero los principios inmutables no pueden hacerlo. El Dios creado por la especulación humana no puede perdonar, salvo que llegue a concebirse como una persona con los atributos que le asigna la revelación divina, ¿verdad? La revelación que nosotros tenemos en la Biblia. Si le atribuimos esas características, es un Dios que puede perdonar. Por eso el perdón es necesariamente una experiencia personal, con dos protagonistas. Solamente hay dos: la persona que recibe el perdón y la persona que otorga el perdón. Estos son precisamente los protagonistas de la primera parte de la citada parábola que tenemos en Lucas 15. ¿Quiénes son esos personajes? Pues está el Padre y está el Hijo. Y el Hijo pide algo que todavía no le correspondía y el Padre se lo otorga. Vamos a referir en este mensaje a las cualidades del perdón de los pecados, después de hacer un análisis de la parábola del perdón. Así que pide lo que le correspondía en un tiempo, todavía no le correspondía, era de él, pero no era el momento, y se aleja del Padre. La pide, se la da y se va. Se aleja de Dios. Como el hombre se aleja de Dios, este hombre se alejó de su Padre, que era la fuente de todo bien. Para nosotros Dios es la fuente de todo bien. Para ese joven recibía todo de su Padre y toda su felicidad y toda su comodidad para labrar su propia vida o para fracasar. Está con el papá, tiene todas las oportunidades de hacer las cosas y de recibir el bien. Se aleja. El ser humano, estamos junto a Dios, tenemos la capacidad y la oportunidad de recibir el bien, pero muchas veces nos alejamos y fracasamos de una manera muy humillante, como sucedió a este joven. He aquí el que renuncia
al privilegio de ser hijo, transformándose en un miserable cuidador de cerdos. He aquí al pecador muerto y perdido, insatisfecho, hambriento, abandonado a su propia suerte, que decide finalmente volver a Dios. Nos podemos ver en ese cuadro, ¿verdad? Pensamos que eso es tan ajeno a nosotros, pero el hombre cuando se aleja de Dios, ¿qué hace? ¿Con qué se envuelve? Con lo feo, con lo que nadie quiere, con lo que es desagradable, y se envuelve en ese tipo de actividades y de conducta y está completamente alejado de Dios. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca del perdón? Bueno, este hijo se fue, está lejos, está actuando en contra de la voluntad de su padre, porque está en unas actividades que no son provechosas, que no tienen ninguna virtud, despilfarra el dinero, se queda sin nada, o sea, desperdició lo que a otra persona le costó sacrificio obtener. Y de momento se siente que ya no tiene valor, no tiene con quién estar, quien lo acompañe, quien lo consuele, quien lo ayude, quien le dé de comer. Tiene que irse a trabajar de una manera que nunca había experimentado y compartir la comida de los animales, de animales inmundos. Así que en ese momento reaccionó. Cuando tocó fondo, en casa de mi padre hay gente que no son hijos y están viviendo mejor que yo. Yo me voy a ir allá, posiblemente él me permita vivir como un jornalero. ¿Qué nos enseña esto? El chico va decidido a pedirle perdón porque él sabe que ha actuado en contra de los principios de su padre y de los principios del cielo. Y decide levantarse e ir. Su padre lo estaba esperando. Ese perdón que él pensaba que tal vez ni se merecía porque no era digno, según él, de ser llamado hijo de este hombre. Él no lo podía entender bien porque no lo había experimentado, pero su papá, que amaba incondicionalmente a su hijo, lo estaba esperando con el deseo de perdonarlo y no dejó que su hijo completara la caminata hacia él, sino que él fue el perdón se extiende. Esa es la transformación que Dios hace en el corazón de uno, que uno, si lo ofenden, uno no tiene que esperar que venga la persona, uno va y busca a la persona porque le quiere ofrecer el perdón. Pues eso hizo ese padre. Él iba a extender el no y esperar que su hijo viniera a rogarle. Y lo recibió como un hijo, con todos los privilegios de un hijo. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca del perdón? Que el perdón es la remisión de la pena. ¿Qué se merecía este hijo? ¿Qué nos merecemos nosotros? Este niño merecía incondicionalmente recibir todas las bendiciones de su papá si él se había llevado lo que le tocaba. Pero cuando se perdona, hay remisión de la pena. Nosotros pecamos, nos apartamos de Dios y la pena de nosotros, ¿cuál es? La paga del pecado nuestro es la muerte. Pero hubo una remisión, una redención, un rescate. Ciertamente el perdón cancela el castigo. Esto nosotros todos lo entendemos, ¿verdad? Ya no hay castigo, si estás arrepentido y esa muerte segunda, esa muerte eterna no va a llegar a ti. Cuando el hijo perdido volvió a su padre, no fue castigado. Regresó arrepentido, confesando su pecado, sintiéndose merecedor de una severa penalidad. Nosotros, en nuestra conciencia, sabemos que no merecemos ese perdón, no lo merecemos. Pero la gracia de Dios, el regalo es tan grande que nos lo da. Este jovencito, o este muchacho, el padre, cuando fue movido a misericordia con nuestro Dios, le perdonó su culpa sin castigarlo. Así que no lo pusieron a prueba, no lo pusieron en remojo como nos ponían a nosotros. Y nosotros esperando qué será lo que va a pasar, qué privilegio me quitará o qué castigo me dará, qué pasará, te tengo en remojo. No, si todavía no te ha llegado. Este papá no lo puso en remojo. Este papá
papá lo perdonó inmediatamente. Jesús nos enseña pues que el perdón es la remisión de la pena, se cancela. El hijo pródigo podía decir como el salmista: confesaré, dije contra ti mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Eso está en el Salmo 32:5. Confesé y dije las cosas que dije, Señor, pero todos mis pecados, pero tú me perdonaste. Sin embargo, nosotros nunca podremos olvidar que la remisión de la pena no sería posible sin la obra redentora de Cristo. Y cada vez lo escuchamos más y cada vez escuchamos que pagó el precio de nuestra redención. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él los cargó sobre su cuerpo. Porque cuando esa cruz y esos clavos estaban haciendo efecto en su cuerpo físico, eran nuestros pecados los que le estaban haciendo sufrir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó del camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Eso nos dice en Isaías 53, ¿verdad? Indiscutiblemente, el alto precio pagado para la remisión de la pena, en el alto precio pagado por la remisión de la pena, hay una gran evidencia de amor, que es otra característica de un Dios personal, un Dios que perdona porque es un Dios que ama. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Ese es el amor. De nosotros no surgió ese amor, sino que Dios nos amó primero y envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado, liberados de la pena. Ya no la vamos a pagar, ya no va a haber esa muerte eterna. Propiciación es igual a expiación, es igual a reconciliar, a cubrir pecados, a restablecer la armonía de una relación. Se elimina la separación. Todo eso es propiciación, eso lo propició Cristo, expió nuestros pecados. Reconciliar, cubrir pecados, restablecer la armonía en una relación, y se elimina esa separación tan grande que había del cielo, Dios en la altura, y nosotros acá en esta tierra, el único planeta manchado de pecado, y se interrumpió. No había que nos uniera, y vino Cristo y unió esa altura tan alta con esta bajura en la tierra y rompió esa separación. ¿Qué otra cosa nos dice? El castigo es cancelado porque Dios nos ama, y nos ama hasta el punto de cargar nuestros pecados en la cruz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos dice en Romanos 8:1. No hay condenación, así que quiere decir que ese pecado, al ser eliminado, la culpa ya no cae sobre nosotros. El perdón entonces es una liberación definitiva. Jamás el Padre volverá a mencionar los pecados de su Hijo. Jamás le reprochará su maldad anterior. Nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, dice el Señor en Hechos 10:17. Gracias a Él por esta bendita seguridad dada a todos los que regresan arrepentidos y confían en el sacrificio expiatorio de nuestro Redentor Cristo Jesús. El perdón cambia radicalmente la vida. La parábola del perdón nos indica claramente que el perdón no es solo la remisión de la pena. Eso es una de las cosas que hace. Quizás el padre podría haber dejado a su hijo con los mismos andrajos, trabajando como jornalero en su hacienda. Podría haber dicho: te perdono, no te castigaré, pero ahora tú te las arreglas como puedas. Búscate el trabajito como tú puedas. Pero no fue así. Jesús relató que el Padre dijo: sacad el principal vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y zapatos en sus pies.
El muerto y perdido comenzaba ahora una nueva vida. Era muerto, estaba muerto en pecado, pero ahora comienza una nueva vida perdonado. Una obra positiva del perdón divino es derribar el muro que el pecado levanta entre el hombre y Dios. Cuando esto ocurre, se produce la reconciliación. Estamos reconciliados con nuestro Padre, ya no somos enemigos. La reconciliación. Tal como ilustra la parábola, la reconciliación es completa. El pecador arrepentido y perdonado es ahora el hijo que comparte las bendiciones del hogar. Nosotros venimos a Cristo y dejamos nuestro pasado atrás y empezamos a gozar de unas bendiciones como hijos de Dios, como hijos, con todos los derechos. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso está en 1 de Juan 3, 1 y 2, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y esta realidad tiene también otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el perdón quita el pecado. No solo quita el castigo, quita el pecado mismo, porque ese fue el objetivo de Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. 1 de Juan 3:5. Para eso fue que vino Cristo, para eliminar nuestros pecados, para que nosotros no disfrutemos haciendo las cosas que a Él no le agradan, para que evitemos, para que rechacemos aquellas cosas que nos separan de nuestro Dios. Así el alma trabajada y cargada puede descansar. La vida cambia, pues, porque se establece mediante el perdón una nueva relación entre Dios y el hombre. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas fueron hechas nuevas. 1 de Corintios 5:17. Todo fue hecho nuevo. Se nos va a cambiar la mente, nuestros gustos, nuestras actitudes, nuestra vida va a cambiar. Así que el perdón cambia radicalmente la vida. Imaginemos al hijo pródigo vestido ahora con el principal ropaje después de su extravío. Así Jesús nos presenta el cuadro del pecador perdonado. Miren lo que está presentando. Te está presentando a ti y me está presentando a mí. Cuando soy un pecador arrepentido, un hombre nuevo, una mujer nueva, que ha llegado a hacerlo mediante la gracia misericordiosa del Padre. Cuando Dios perdona el pecado, el pasado, también nos brinda un nuevo presente. Así que es una página en limpio que Dios nos permite. Y por último, vamos a hablar acerca de que el perdón es un motivo de gozo. Y dice que empezaron a regocijarse. En Lucas 15:24 dice: porque ese hijo mío era muerto y ha revivido, era perdido, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Cuando nosotros hablamos de regocijo, no es que nos dan una risita, no es que nos ponemos contentos, es que estamos llenos de gozo. Es que estamos felices completamente. El perdón es un motivo de gozo para cualquier persona que se haya sentido lejos de Dios, pero no todos los cristianos lo entienden así. Muchos pierden el tiempo lamentando sus errores pasados. ¡Wow! Y evocando los viejos pecados que conforme a la Biblia el Señor ya ha perdonado y olvidado. Pero ¿cuántos se regodean en de dónde me sacó el Señor y cuántos detalles dan de cómo eran sus pecados? Déjenlos atrás. Dios los perdonó. El Señor ha perdonado y ha olvidado. Supongamos que al finalizar del versículo 22, que dice que le pusieran sandalia en los pies, y el hijo dijo entonces a su padre: Padre, ahora que me has perdonado, déjame que siga llorando mis culpas y que lamente mis errores y mis pecados. Yo no voy a celebrar contigo, yo lo que merezco es sentarme allí y sufrir por todo lo malo que yo hice. ¿Ustedes se imaginan que eso se hubiese escrito en la Biblia, que hubiese sido así? Entonces se justificaría que los creyentes, después de ser perdonados, continuaran lamentándose. Si él no se lamentó porque recibió el perdón, ¿por qué nosotros tenemos que estar lamentándonos? Gloria a Dios que salimos de eso. Gracias, Señor, que ese error tan grave que yo cometí y te confesé, tú lo perdonaste, pero no puedo seguir
viviendo, tocando, dándole valor a eso, ¿verdad? Pero la parábola no dice tal cosa. Jesús nos enseñó eso porque leemos en cambio traer el becerro grueso y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Mi hijo estaba muerto, pero ahora ya está vivo, así que hay que celebrar. Gozaos en el Señor siempre, la Biblia nos dice en Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Así que el cristiano, aquellos que hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que estar gozosos, porque se nos perdonó, se nos quitó la culpa y se nos dio una vida nueva, y nosotros debemos entonces disfrutar de esta nueva vida que Dios nos ha dado. El pecador perdonado por Dios debe aprender a regocijarse en el perdón. Más que pensar en sus viejas culpas, debe pensar con gozo en la misericordia divina, por la cual ha sido perdonado y transformado, porque ya no sigue viviendo lo que vivía. ¿Podemos sentirnos apenados cuando estamos en comunión con el Padre? Sí, nos sentimos apenados de algunas cosas, de muchas cosas tal vez, pero no nos concentramos en pensar en eso, sino en cómo Dios me perdonó de eso, ¿verdad? Y si estamos perdonados ante el Padre, tenemos que estar gozosos ante Él. ¿Podemos seguir tristes cuando hemos hallado perdón y salvación? Cristo dice aún y salvación en Cristo. Uno de nuestros himnos, de nuestro himnario, dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. No podemos estar tristes. Cristo nos dio la oportunidad de recibir el perdón. Y gracias a eso podemos hablar con nuestro Padre. Esa separación ya no existe. Existe la oportunidad de estar en comunión con Él. Concluimos la parábola del perdón. El hijo perdonado fue un hijo feliz. Y esta felicidad nació en el perdón de sus pecados. Vino al Padre con actitud dolorida para decir: Padre, he pecado. Pero recibió el perdón y comenzó a regocijarse. Si creemos que Cristo perdona nuestros pecados, ningún creyente puede mirar hacia atrás sin ver sobre sus viejas culpas las palabras de Cristo. Si miras para atrás y ves tus pecados, también tienes que ver tus pecados te son perdonados. Por eso el corazón que comprende todo lo maravilloso que hay en el perdón salta de regocijo. Leámoslo otra vez. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron porque el regocijo que comienza con el perdón de nuestros pecados continuará toda la eternidad. Ese es nuestro gozo, nuestro singular gozo. Los ángeles no han vivido la experiencia del perdón, pero nosotros sí. Y por eso alabaremos al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, viviendo desde ahora con gozo. Dios les bendiga, que podamos entender que cuando venimos a Él nos recibe. Lo importante es que permanezcamos y que cada vez que tengamos alguna equivocación, volvamos nuevamente al Padre, que nos va a recibir con los brazos abiertos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y vivamos gozándonos en el perdón que Cristo nos ha dado. Vamos a terminar con una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por ser un Dios personal, por ser el Dios que escucha, el Dios que actúa a favor de sus hijos. Te damos gracias porque nos has llamado tus hijos y nosotros invocamos tu nombre llamándote Padre. En estos momentos agradecemos la salvación en Cristo Jesús. Permite que nuestra vida sea una vida de mirada hacia adelante, una nueva vida, no una vida anclada en los pecados ni en los errores, sino en la salvación y el perdón que hemos recibido en Cristo Jesús y las promesas que nos ha hecho de que va a estar con nosotros y que va a venir a buscarnos. Gracias desde ahora te damos, Señor, y pedimos tu bendición para cada persona que escuche este mensaje. Todo lo hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.